Hola, ¿qué tal? En este video vamos a aprender cómo hacer una prueba test student para muestras independientes. En otros videos vamos a hacer videos para poder aprender las otras variedades de la prueba test student, pero en esta ocasión vamos a aprender solo esta, ¿ya? Entonces aquí tenemos una base de datos en la cual tenemos tabulada, creo que hay algún video que la use esta base. Tenemos tabulada una información que se obtuvo tras la aplicación de un cuadernillo que constaba de dos instrumentos, o tres eran, claro, eran tres: satisfacción sexual, afectividad negativa y positiva, bienestar psicológico, ¿sí? Entonces aquí no calculé los indicadores de esos dos últimos instrumentos, pero sí el de satisfacción sexual, que tenía 4 dimensiones, ya que son satisfacción general, satisfacción sexual propia, satisfacción sexual percibida en la pareja y actitudes en sexo, ¿ya? Entonces vamos a utilizar solo el indicador para ejemplificar de satisfacción general, ¿ya? Y vamos a aplicar para comparar este indicador en función del sexo. ¿Y por qué en función del sexo? Para poder ejemplificar la prueba T. Porque recuerden que la prueba T student para muestras independientes se utiliza cuando yo quiero comparar un promedio de una variable continua en función de las categorías de una variable, en este caso nominal, ¿cierto? Con dos categorías, ya, solo dos categorías. Eventualmente, y después lo vamos a ver en el procedimiento, podría incluir una variable con más de dos categorías, por ejemplo, estado civil acá. Pero la prueba de student me permite calcular las diferencias de medias solo en dos categorías de esas 3 o 4 o 5 las que yo tenga. Y ahí vamos a ver cómo se hace. Entonces, para poder hacer la prueba de student, vamos a ir a analizar, comparar medias, prueba T para muestras independientes. ¿Ya? Entonces damos clic ahí y nos va a salir este cuadro de diálogo, ¿ya? Entonces, en variables de prueba tenemos que arrojar la variable que queremos comparar, en este caso satisfacción general. Podemos arrojar todas las que queramos mientras sea continua. Lo único que va a pasar es que va a hacer muchas pruebas T, dependiendo de la cantidad de variables que tengamos acá, en función de lo que nosotros pongamos acá, ¿ya? Que es la variable de agrupación, ¿ya? Y en esta variable de agrupación tenemos que poner la variable que tiene dos categorías, ¿cierto? O dicotómica, ¿ya? Arrojamos ahí, y fíjense ahí que al arrojarlo salen dos preguntas, es porque todavía el programa no sabe cuáles son los grupos que vamos a comparar, ¿ya? Entonces, para poder indicarle cuáles grupos comparar al programa, tenemos que definir grupos, y nos va a salir este cuadrito, ¿ya? Entonces acá tenemos las opciones que yo les comentaba al principio. Usar valores especificados, grupo 1, grupo 2. Entonces, en este caso, hombres y mujeres, nosotros los tenemos tabulados con 1 y 2. 1 hombres y 2 mujeres. Entonces, lo que tenemos que hacer es especificar que el grupo 1 va a ser el grupo de hombres y el 2 va a ser grupo de mujeres. Pero eventualmente, si tenemos más categorías en esa variable, por ejemplo, en el estado civil, como les comentaba, y yo quiero comparar, por ejemplo, solteros con viudos, y solteros es 1 y viudos son 3, le ponemos 1 y 3 en el grupo 2. Entonces, como les digo, la prueba T la podemos poner en variable de comparación una variable que tenga más de dos categorías, pero la técnica solamente nos permite comparar dos grupos dentro de esos 3, 4, 5, n grupos que podamos tener, ¿ya? Entonces aquí vamos a utilizar esa instrucción. La otra opción que tenemos es esta que está abajo, de punto de corte, que cuando nosotros queremos comparar también dos grupos, podemos eventualmente arrojar, y aquí voy a salir de acá, ¿sí? Arrojar en variable de agrupación una variable continua, ¿ya? Por ejemplo, edad, ¿sí? Voy a arrojarle aquí al lado, edad, ¿ya? Y ahí también me salen los dos grupos que tengo que definir, ¿cierto? Pero es una variable continua, no es como sexo, que tiene dos categorías, ¿cierto? Nominales, discretas, ¿ya? Entonces lo que tengo que hacer ahí es utilizar punto de corte. ¿Por qué? Porque como una variable continua, yo eventualmente puedo querer generar dos grupos a partir de esa variable continua, y puedo, por ejemplo, en el caso de la edad, decirle ya, compara dos grupos, uno que esté por sobre los 30 años y otro que esté por debajo de los 30 años. Entonces el punto de corte en ese caso va a ser 30, por ejemplo,
¿Ya? Si yo tuviera, por ejemplo, una escala de medición que tenga puntajes de 1 a 5, por ejemplo, yo le puedo decir ya, genera dos grupos de 2,5 hacia arriba y 2,5 hacia abajo. Entonces ahí le pongo punteo de corte 2,5 o el que yo quiera, ¿sí? Entonces ahí igualmente se van a generar dos grupos de comparación, ¿cierto? Y estoy cumpliendo con la condición de la prueba de Student para muestras independientes, ¿ya? Pero en este caso vamos a volver con el ejemplo anterior, ¿cierto? De sexo, ¿ya? Y habíamos dicho que eran dos grupos, ¿cierto? Con 1 y 2. Continuar, ¿ya? Luego de eso, me estaban hablando en el WhatsApp. Ya, entonces luego de eso nos vamos a opciones. Y aquí podemos poner esta otra acá, que es excluir casos según lista. Y que lo que permite hacer esta opción es eliminar los datos perdidos. Es decir, en esa variable que estamos comparando, nos va a permitir eliminar los grupos, perdón, las personas que no tienen la variable definida en su valor, ¿cierto? Entonces ahí los casos perdidos se eliminan, ¿ya? No es obligación ponerlo, pero lo pueden poner en el fondo, ¿ya? Eso depende de cada cual. Ahora, ¿qué recomendaría yo cuando tienen muchos casos perdidos? Es mejor siempre eliminarlos, ¿ya? Porque lo que hacen de manera como por defecto es esos valores perdidos los reemplaza por la media. Entonces igualmente vamos a tener los datos completos, pero una buena parte de esos datos que fueron los perdidos los va a reemplazar por un valor artificial al final, ¿ya? Y por lo tanto las conclusiones que podamos sacar después de la aplicación de la prueba van a ser un tanto erradas, ¿ya? Entonces luego de eso ponemos aceptar nada más, ¿ya? Y nos va a salir el cuadrito resultado acá. Entonces lo primero que nos arroja es los estadísticos de grupo, que es básicamente el n por cada grupo, en este caso hombres y mujeres, cuántos hombres, cuántas mujeres, la media que obtiene cada uno de los grupos, ¿cierto? Que son las medias que estamos comparando. Y aquí sale que los hombres están levemente más satisfechos que las mujeres en el indicador. Podríamos representarlo de esa manera o interpretarlo de esa manera. Luego la desviación estándar y el error estándar de medida, ¿cierto? Y luego está la prueba T en sí, ¿ya? Y aquí no voy a explicar lo que hemos visto en clase, pero en el fondo les voy a dar cómo leer esta cuestión, ¿ya? Entonces acá tenemos la prueba del event, ¿cierto? Lo primero que sale. Y lo segundo, la prueba T en sí, ¿ya? Entonces la prueba del event viene a contrastar el supuesto de homosexualidad, ¿ya? Que no lo voy a explicar acá porque ya lo vimos en clase. Entonces ese supuesto se contrasta a través de la prueba del event, a través de una prueba de hipótesis, que tiene una hipótesis nula y una hipótesis alterna, ¿cierto? Y que nos permite elegir cuál de las dos pruebas T que calcula el programa tenemos que leer para poder interpretar la información de la comparación de las medias. Entonces aquí lo voy a hacer súper corto, ¿cierto? Que cuando este indicador es significativo, tenemos que leer la prueba T que no asume varianzas iguales, ¿sí? Cuando es significativo, tenemos que leer la que no asume varianzas iguales. Y cuando no es significativo, como en este caso, tenemos que leer lo de arriba, ¿ya? Vuelvo a repetir. Si la prueba del event sale significativa, tenemos que asumir que las varianzas son distintas o no se asumen varianzas iguales. Es decir, tenemos que leer estos indicadores de aquí abajo. La prueba T realizada no asumiendo varianzas iguales. Y cuando no es significativa, como en este caso, se lee la que se asumen varianzas iguales, es decir, la línea de arriba, ¿ya? Entonces en este caso no es significativa, por tanto tenemos que leer asumiendo varianzas iguales, que son las de arriba. Entonces aquí los valores más importantes son la T, la GL o el grado de libertad y la significancia, ¿ya? Y aquí nos podemos dar cuenta principalmente en la significancia que el valor supera el 0.05, por tanto podríamos concluir que las diferencias en satisfacción sexual general en función del sexo no son estadísticamente significativas, es decir, ese 4,039 y ese 3,82 no son significativamente distintos según el valor P, ¿cierto? Si en el caso que hubiese sido menor a 0.05, podemos concluir que las diferencias en la satisfacción sexual general son estadísticamente significativas en función del sexo, ¿ya? Y eso, entonces cuando yo reporto la información en
en el programa, ¿cierto? ¿Qué es lo que tengo que, perdón, el programa, en un informe estadístico tengo que reportar básicamente la prueba T, perdón, la T, la GL y la significancia. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que pongo? Efectivamente esa conclusión que yo les comentaba, de repente poner, por ejemplo, que según se observó los descriptivos, los hombres presentan una media levemente superior que las mujeres en el indicador de satisfacción sexual general, ¿cierto? Sin embargo, eso estoy así como hablando, así como si estuviera escribiendo. Sin embargo, estas diferencias de medias no fueron estadísticamente significativas en función de la prueba T de Student para muestras independientes practicada sobre las medias, ¿cierto? Y ahí yo reporto entre paréntesis, le pongo entre paréntesis T es igual, y pongo el valor de T, después punto coma, GL es igual a los grados de libertad que están acá, ¿cierto? Punto coma, P igual, y ahí pongo el valor igual, ¿cierto? En algunos casos también se exige, o sea, más que se exige, se tiene como tradición, digamos, en vez de poner el valor exacto de significancia, ponerle P menor a 0.05 o mayor a 0.05 dependiendo de lo que salga acá, ¿cierto? Entonces después cierro paréntesis, ya, porque lo único que interesa ahí en el fondo es que sea menor al 0.05, ya. Entonces vuelvo a repetir, ¿qué es lo que pondría yo para interpretar esta información y reportarla? Por ejemplo, haría un gráfico con estas medias de evaluación estándar, presentaría ese gráfico y diría en el siguiente gráfico se presentan las medias del indicador de satisfacción sexual general en función del sexo, ¿ya? Y incluyendo desviación estándar en barras de error, por ejemplo, ¿ya? Luego muestro el gráfico y después hago una pequeña descripción de ese gráfico, ¿cierto? Digo, como se puede observar, las medias de los hombres en el indicador de satisfacción sexual general fueron levemente más altas que el indicador que en promedio que obtuvieron las mujeres. Sin embargo, según la prueba T de Student practicada sobre las medias, estas no son estadísticamente significativas. ¿Por qué digo eso? Porque ese valor es mayor a 0.05. Si fuera menor, digo, estas medias fueron estadísticamente significativas. Y reporto el valor de T, el valor GL y el valor significancia, como les comenté anteriormente, ¿ya? Y después yo puedo agregar esta comparación de medias se efectuó asumiendo o no asumiendo varianzas iguales. Y ahí reporto el valor F, abro paréntesis, valor F es igual y pongo el valor F, después punto y coma, significancia o valor P, perdón, es igual y pongo el valor P, y después cierro paréntesis, ¿ya? Digo esto, se asumen varianzas iguales o no se asumen varianzas iguales dependiendo de cuál es la línea que yo elegí previamente en función de la prueba de Levene, ¿ya? Eso, espero que les sirva y nos vemos en otro video. Chao, chao.